Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Francia, el de Alexia Follot. Acompáñenme a ver todos los detalles. Alexia Follot nació el 18 de febrero de 1988 en Grey, Alto Saona, en Francia. Sus padres fueron Isabel, quien se desempeñaba en el cargo público de concejal municipal de Grey, y Jean-Pierre, quien junto a su esposa tenía un pequeño café donde además se hacían apuestas de caballos. Alexia tenía una hermana mayor llamada Stephanie. La joven finalizó sus estudios de secundaria en 2004. Se graduó a los 16 años y de inmediato ingresó en la universidad. Creció en el seno de una familia de clase media alta, amorosa, con sólidos principios morales y de trabajo. En general, una familia de vínculos muy cercanos y dispuestos a apoyarse en cualquier circunstancia. Por aquella época en la que finalizaba la escuela secundaria, Alexia conoció a Jonathan Daval, un chico que era 4 años mayor que ella. El flechazo fue instantáneo, se enamoraron y al poco tiempo iniciaron un noviazgo. Fue la primera relación sentimental de ambos. Jonathan nació el 16 de enero de 1984 en Belet, Alto Saona. Allí vivió una niñez feliz y buena parte de su adolescencia. Creció junto a sus 4 hermanos y 2 hermanas, y a su madre Martine Henry, quien se desempeñaba como niñera. Su padre, por su parte, trabajaba en una fábrica y murió de un infarto cuando Jonathan tenía 13 años. Después de culminar la secundaria, Jonathan obtuvo un título en informática y al poco tiempo de haberse graduado fue contratado en una empresa de consultoría y mantenimiento informático. Por años compartió sus responsabilidades del día a día con la práctica del fútbol. Sus familiares y amigos hablaban de él como un chico tranquilo, algo tímido y muy amable. Por su parte, sus jefes resaltaban que Jonathan era muy apreciado por sus clientes. El 18 de julio de 2015, Alexia y Jonathan se casaron. La ceremonia se realizó en el ayuntamiento de Grey, y la madre de Alexia fue quien la oficializó. Después de la celebración del matrimonio, la joven pareja de recién casados se fue de luna de miel a las islas del Pacífico. Una vez regresaron a casa, se mudaron juntos a una casa que perteneció a los abuelos de Alexia, y que ellos acondicionaron totalmente de acuerdo a sus gustos. Los padres de la joven también tenían en muy alta estima a Jonathan, lo consideraban como un hijo más, e incluso llegaron a afirmar que era el yerno que cualquier familia quisiera tener. Después de culminar sus estudios de educación superior, Alexia continuó con la realización de un máster en Ciencias de la Educación. Para octubre de 2017 trabajaba como empleada bancaria en el Crédit Mutuel. Era de carácter muy fuerte, una emprendedora nata, pero además del trabajo le gustaba el entrenamiento físico. Era una excelente nadadora y le apasionaba correr. Como deportistas, el joven matrimonio compartía la pasión por el ejercicio. A ambos les gustaba trotar, cuidaban su figura, se alimentaban sanamente y hacían todo lo necesario para estar en una buena condición física. Si bien tenía mucho en común, con apenas 2 años de casados comenzaron a tener muchos problemas, y la relación comenzó a atravesar momentos difíciles. Sus diferencias se estaban imponiendo por encima de lo que los mantenía unidos. Así, la mañana del sábado 28 de octubre de 2017 comenzó como cualquier otra. Tal y como era la costumbre, sobre las 9 de la mañana, Alexia salió a realizar su rutina matutina de entrenamiento, que consistía en trotar por la zona boscosa de Grey-la-Ville. Entretanto, su esposo Jonathan, a eso de las 10:45 de la mañana, se encontraba en su oficina. Había ido al trabajo para reparar una impresora. Llegó a su lugar de trabajo con su simpática conducta de siempre, muy amable y sonriente. Comenzó a atender sus deberes y todo pasó con normalidad. Jonathan trabajó en la reparación de la impresora hasta cerca del mediodía. A el hombre le pareció extraño que su esposa no se hubiera puesto en contacto con él. La llamó varias veces a su celular, pero no caía la llamada, e inmediatamente le contestaba el buzón de voz. Pensó entonces llamar a casa, pero Alexia tampoco le contestó. Jonathan llamó a Gregory Gay.
el esposo de Stephanie y cuñado de Alexia, le comentó que estaba preocupado por su esposa. Le dijo que le parecía extraño que no estuviera en casa y que además no respondiera a sus llamadas. Jonathan entonces fue hasta su casa, pero todo estaba igual. Era evidente que Alexia no había regresado después de entrenar. Volvió a comunicarse con Gregory y le comentó que su esposa no había regresado a la casa. Ambos decidieron entonces realizar una búsqueda por las inmediaciones de la zona residencial. Los dos hombres realizaron el mismo recorrido que Alexia acostumbraba a hacer. Tenían la esperanza de encontrarla, o por lo menos de obtener alguna información que les permitiera dar con su paradero. Pasaban los minutos y de vez en cuando, en medio del recorrido de búsqueda, Jonathan marcaba el número de Alexia, pero ella, como antes, no contestaba el celular e inmediatamente era desviado a la mensajería de voz. Dado que no la encontraron en su camino habitual y tampoco podían comunicarse telefónicamente con ella, decidieron llamar a urgencias. Pensaron que podía haber tenido algún accidente, pero tampoco la encontraron en los hospitales. Angustiados al borde de la desesperación, se dirigieron entonces a la estación de policía. Jonathan les contó a los oficiales que su esposa había salido a trotar ese sábado por la mañana y que no sabía nada más de ella. Les comentó todos los esfuerzos que habían realizado tratando de encontrarla en compañía de Gregory y que estos mismos no habían arrojado ningún resultado positivo. Cuando ocurren este tipo de situaciones, normalmente las sospechas siempre recaen en la pareja, en este caso sobre Jonathan. Los policías lo interrogaron y le hicieron todo tipo de preguntas sobre su relación matrimonial. También le pidieron que les contara cuál era la ocupación de su esposa, su situación financiera, además de otras preguntas que les permitían a los oficiales ir dándole forma a sus hipótesis. De manera muy especial les llamó la atención que Jonathan presentaba unos rasguños en el cuello y en el pecho, así como marcas de mordidas en sus manos. Cuando la policía le preguntó por eso, el hombre les confesó que la noche anterior había tenido una discusión con Alexia, porque su matrimonio estaba pasando por una etapa difícil. Sin embargo, el hombre le comentó a los policías que a pesar de que su esposa reaccionó con violencia, luego se había calmado, y de hecho se habían ido juntos a dormir. De acuerdo con el testimonio de Jonathan, a la mañana siguiente todo estaba mejor y más tranquilo, y ella se fue a entrenar como acostumbraba, mientras él se fue a su trabajo. Los oficiales no estaban muy convencidos del relato de Jonathan. Sin embargo, decidieron concentrarse en realizar las tareas pertinentes que les permitieran ubicar a Alexia lo más pronto posible. Le indicaron a Jonathan que regresara a su casa y que estuviese muy atento al teléfono. Llegó la noche de aquel sábado 28 sin tener ninguna noticia de Alexia. Las horas continuaron su paso. Tanto Jonathan como los padres de Alexia, así como la hermana de la chica y su cuñado, estuvieron muy alertas y también muy preocupados al no saber nada de ella. Las horas del domingo 29 de octubre se esfumaron rápidamente. Los familiares de Alexia estaban al borde del colapso. Luego de más de 36 horas desaparecida, comenzaron a temer lo peor. Decidieron contactar de nuevo con la policía. Los oficiales les comentaron que estuvieron haciendo diferentes recorridos, pero que aún no tenían nada. Los padres de la joven, su esposo y sus demás familiares trataban de conciliar el sueño, pero no lograban descansar. Llegó así el lunes 30 de octubre de 2017. Luego de 2 días de la desaparición, las autoridades dieron con el más terrible de los hallazgos, el cuerpo de Alexia. Este fue encontrado parcialmente quemado y escondido debajo de las ramas de unos árboles, en un bosque en una localidad cercana a Grey-la-Ville. De acuerdo con las primeras labores del equipo de investigación, además de las quemaduras y varios golpes, el cuerpo de Alexia presentaba signos de que le habían presionado el cuello con las manos hasta quitarle la vida. Los familiares de Alexia, sus amigos, los residentes de la comunidad, pero sobre todo Jonathan, quedaron muy conmocionados por lo ocurrido. Conforme la noticia se fue conociendo a través de los medios, comenzaron una serie de especulaciones por parte de una comunidad temerosa, sobre todo aquellos que como Alexia solían realizar diferentes actividades recreativas y deportivas por la zona. En los medios de comunicación se advertía con grandes notas y titulares que lo ocurrido podía haber sido la acción de algún pervertido. De inmediato los activistas a favor de los derechos de la mujer se pronunciaron para fijar una posición ante el asesinato de Alexia. En los días posteriores a la desaparición de la mujer, frecuentemente los medios mostraban a Jonathan angustiado, siempre compungido, y algunas veces inclusive se le vio sollozando. Junto con los padres de Alexia, el viudo encabezó una de las primeras salidas a recorrer, organizadas por el país en memoria de su esposa.
Cuando Jonathan realizaba alguna intervención o declaración para la prensa, se le veía muy afligido. En muchas ocasiones repitió que aunque sabía que su esposa no regresaría nunca más, se sentiría muy aliviado si las autoridades lograban capturar al homicida, y además que éste fuese condenado a pasar el resto de su vida en prisión. Pasaron algunos días y se conocieron los primeros resultados del informe forense. El fiscal de Vesoul, Emmanuel Dupic, declaró que Alexia fue golpeada primero, y después habían usado las manos alrededor de su cuello para arrebatarle la vida. El fiscal además informó que había abierto una investigación judicial por el asesinato de Alexia y que los encargados de llevar adelante las experticias del caso serían los integrantes de la sección de investigaciones de Besacón. El caso de Alexia despertó todas las alarmas y era común que las reseñas de su caso estuvieran acompañadas por las estadísticas de los hechos similares ocurridos en años recientes. Algo que fue determinante para que el caso de Alexia tuviera una amplia cobertura mediática fue el hecho de que su madre ocupara un cargo público, pero además de eso, las personas que conocía a su padre. Cientos de personas participaron en los distintos homenajes que se le rindieron a Alexia, entre estas una movilización que consistió en una marcha silenciosa, realizada el 5 de noviembre de 2017, donde participaron alrededor de 10.000 personas. Una vez finalizada esta actividad, los familiares de Alexia ofrecieron algunas palabras de agradecimiento para los asistentes. Stephanie, la hermana de la joven, habló acerca de ella y expresó que era una mujer hermosa, independiente, brillante y de carácter fuerte. Por su parte, la madre de ambas, además de agradecer la asistencia y el apoyo de los presentes, les pidió que retomaran sus actividades. Les insistió que a pesar de lo conmocionados que estaban, también tenían que seguir viviendo, asegurando además que su joven y radiante hija así lo querría también. Por su parte, el padre de Alexia aprovechó el momento para agradecer todas las publicaciones en diferentes redes sociales, en manifestación de solidaridad, así como las distintas expresiones de compasión y empatía que les habían llegado directo al corazón a todos los familiares y amigos de la joven. Conforme fueron pasando los días, que luego se convirtieron en semanas y meses, Jonathan siempre estuvo en primera fila al frente de todas las actividades que se realizaron para rendir homenaje a su esposa. Siempre se le vio decaído, muy triste y con lágrimas en los ojos. Aquel 5 de noviembre, en compañía de sus suegros, dio un discurso muy conmovedor. Entre otras cosas, dijo que su esposa y él compartían la misma sed de libertad a través de sus actividades deportivas. Agregó que ella había sido su primer apoyo, su oxígeno, la fuerza que lo impulsó a superar todos sus desafíos físicos. Concluyó diciendo que la fortaleza de ellos como pareja logró la superación de muchos obstáculos. Finalizó sus palabras asegurando que extrañaría terriblemente tal plenitud. Así como avanzaban las muestras de cariño y solidaridad, también lo hacían las investigaciones que se desarrollaban en distintas direcciones. Se plantearon diferentes hipótesis acerca de lo ocurrido, así como del presunto autor. Los investigadores exploraron la acción terrible de un delincuente sexual. También se pasearon por la posibilidad de que Alexia tuviera un amante clandestino. Evidentemente, Jonathan también estaba en el radar de los investigadores. No descartaban su responsabilidad en el hecho, a pesar de que los familiares de Alexia no lo consideraban sospechoso. Luego de un par de meses en el caso, las autoridades no tenían mayores avances, no lograban dar con las pistas determinantes que los guiaran para resolver el mismo. Con el paso del tiempo, las labores de investigación se fueron enfriando. Llegaron las fiestas de aquel diciembre de 2017. Para la familia de Alexia, aquellos días fueron realmente terribles. Esas serían las primeras navidades sin ella. Decidieron reunirse en varias ocasiones para recordar e intercambiar anécdotas sobre la chica. Fueron momentos muy tristes. A veces preferían transitar su dolor en privado y muy alejados. Recibir el año nuevo sin Alexia fue muy duro para todos. Con la llegada de ese año nuevo, el caso comenzó a moverse de nuevo. En enero de 2018, gracias a los datos aportados por un vecino del joven matrimonio, se reactivaron las investigaciones del asesinato de la chica. Uno de los vecinos de la pareja le aseguró a la policía que escuchó y vio desde su ventana un vehículo que salía de la casa de Alexia y Jonathan entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de octubre de 2017. Entre octubre de 2017 y enero de 2018, los investigadores realizaron más de 200 entrevistas, pero una de ellas fue la más determinante: la información aportada por el vecino del matrimonio Daval sobre la salida del vehículo. Esto le permitió a los oficiales de la policía reorientar el caso.
Los investigadores lograron establecer que el vehículo al que hacía referencia el vecino se trataba del auto de trabajo de Jonathan. Con esto realizaron la comprobación gracias a un dispositivo de rastreo que ubicaba el vehículo en la residencia del matrimonio, entre la noche del 27 y las primeras horas del 28. Pero además, comparando las huellas de los neumáticos con una huella hallada cerca de donde fue encontrado el cuerpo de Alexia, la coincidencia fue de 100%. Citaron a Jonathan entonces para interrogarlo sobre este punto específico, pero a pesar de las evidencias en su contra, el hombre negó haber usado su vehículo de trabajo entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. La policía envió una comisión a la residencia conyugal de los Daval, con la finalidad de obtener evidencias de interés criminalístico. Revisaron minuciosamente cada espacio de la residencia. Estaban decididos a encontrar más pruebas que comprobaran la responsabilidad de Jonathan en la desaparición de su esposa. Entre otras pruebas, pudieron establecer con un porcentaje alto de certeza que la sábana en la que se encontró envuelto el cuerpo de Alexia formaba parte de la lencería del matrimonio Daval. Con los nuevos hallazgos confrontaron y presionaron a Jonathan. Al principio negó su participación. Afirmó que en ningún momento él le haría daño a su esposa. Negó tener conocimiento sobre las circunstancias en las que Alexia había perdido la vida. Además, sostuvo que había colaborado con los investigadores y les había aportado toda la información que tenía. En un momento del interrogatorio, Jonathan hizo una larga pausa y se mantuvo un buen rato en silencio. Finalmente le dijo a los oficiales que él sospechaba de Gregory, el cuñado de Alexia. Volvió a quedarse en silencio por unos segundos. Luego les dijo directamente que el autor de la muerte de su esposa era él, Gregory Gay. Además afirmó que los padres de Alexia y su hermana lo sabían y que existía un complot familiar para ocultar la verdad. Esta versión no convenció para nada a los investigadores. Además, hasta el momento todas las pruebas apuntaban hacia Jonathan como el autor material del hecho. Al final del interrogatorio, la tarde del lunes 29 de enero de 2018, los investigadores lo dejaron detenido, para presentarlo posteriormente en los tribunales e iniciar el juicio preliminar. Con tan solo unas pocas horas detenido, los titulares de los medios de comunicación locales de Francia se llenaron de frases acusatorias en contra de Jonathan. Por todos lados corrió la noticia de que Alexia había sido asesinada por su esposo, y afirmando que él lo había admitido. Familiares, amigos y miembros de la comunidad reaccionaron con gran sorpresa. No podían creer que ese mismo hombre frágil, triste, con lágrimas en los ojos, que vieron los últimos meses lamentar la desaparición de Alexia, era realmente el responsable de quitarle la vida. Sin embargo, a pesar de la enorme tristeza por la terrible noticia, entre la sorpresa y el dolor también sintieron algo de alivio, sobre todo en el caso de los residentes de Gray-la-Ville, tras comprobar que no se trataba de un delincuente sexual que amenazaba la zona. Durante meses esa hipótesis los tuvo muy atemorizados, especialmente a los deportistas y campistas que frecuentaban la localidad. Pocos días después de ese gran escándalo, Jonathan volvió a hacer noticia, en esta ocasión porque se filtró a los medios de comunicación que el viudo estaba señalando al esposo de Stephanie, la hermana de Alexia, como el responsable de la muerte, pero además porque había afirmado que los padres de la joven y su hermana estaban de acuerdo para ocultar esa verdad. Esta noticia también causó gran revuelo en la comunidad. Cuando creían que finalmente se había resuelto el caso, apareció en los medios una nueva versión de lo sucedido. En las primeras audiencias realizadas, Jonathan siempre mantuvo la acusación a Gregory y el resto de la familia de Alexia. El 27 de junio de 2018, durante una audiencia ante el juez de instrucción de la ciudad, Jonathan admitió que había estado presente cuando Gregory le había quitado la vida a Alexia en casa de sus padres, como resultado de un accidente cuando su cuñado trató de calmarla en medio de una crisis de histeria. De acuerdo con el testimonio de Jonathan, los hechos ocurrieron entre la noche del 27 y las primeras horas del 28 de octubre de 2017. Una vez más volvió a insistir en la idea de que los padres de Alexia, su hermana y el esposo de ella estaban todos de acuerdo para ocultar la verdad. Por su parte, la defensa contraatacó cuando el abogado de la familia manifestó estar esperando con ansias el resultado de las evaluaciones psiquiátricas y de personalidad que le habían realizado a Jonathan. Para la defensa, la versión del viudo era un delirio. Si bien no descartaron la existencia de algún cómplice, no había ninguna prueba que le incriminara a Gregory, mientras que los principales hallazgos colocaban a Jonathan en el centro de todas las sospechas. Lo que aún no tenían claro las autoridades era el móvil del crimen.
pero durante el desarrollo del juicio comenzaron a revelarse ciertas situaciones que apuntaban a que la feliz pareja estaba atravesando momentos difíciles. Un primer elemento que se discutió durante el juicio fue que el joven matrimonio quería concebir un hijo, pero al parecer Alexia tenía problemas de fertilidad. Cuando los investigadores revisaron los teléfonos de la pareja, encontraron fuertes mensajes de texto, en los que Alexia y Jonathan se acusaban mutuamente por las dificultades de tener un hijo. Alexia acusaba a Jonathan de sufrir impotencia e incluso se refería a esa situación de forma despectiva. Por su parte, Jonathan la responsabilizaba a ella. En uno de los mensajes, la chica llegó a afirmar que él verdaderamente no deseaba tener hijos. De acuerdo con las investigaciones, la pareja estuvo intentando tener un hijo por un tiempo. De hecho, en una ocasión, Alexia quedó embarazada, pero tuvo un aborto natural y perdió el bebé. Además de las dificultades para concebir, durante el juicio se reveló otra situación. Durante varias audiencias se refirieron a la vida de mentira que llevaba Jonathan. De acuerdo con las investigaciones, él hizo todo cuanto pudo para evitar que Alexa tuviera una relación cercana con sus familiares. Él visitaba con frecuencia a su madre, de hecho podía pasar con ella hasta 2 horas o más, pero le hacía creer a Alexia, a sus suegros y a su cuñada que él no tenía una buena relación con su madre y con sus hermanos. Este comportamiento era similar entre sus compañeros de trabajo. Las veces que sus jefes le preguntaban qué hacía fuera de su rutina, Jonathan inventaba que había tenido una cita médica y con ello ocultaba la verdad, que había estado con su madre. A ella le decía que la visitaba a escondidas de Alexia porque, según él, ella no quería que viera a su madre. Durante el juicio de instrucción, a Jonathan le efectuaron varios estudios psiquiátricos. Un primer resultado indicó que tenía rasgos perversos y una gran capacidad de manipulación. El abogado defensor rechazó estas afirmaciones. Otro informe psiquiátrico del 12 de julio de 2018 estableció que Jonathan no presentaba un estado peligroso a un nivel psiquiátrico, pero sí a un nivel criminológico, con una personalidad agresiva, un gran enojo oculto y una personalidad camaleónica para adaptarse o transformar la realidad según sus intereses. Tenía algunos problemas de autoestima y cierta inseguridad relacionada con su baja estatura. Una vez más, el abogado defensor se opuso a estas conclusiones y enfatizó que en el expediente no existía ningún elemento que confirmara esa caracterización de su cliente. El 1 de octubre de 2018, Jonathan presentó una solicitud de liberación ante el tribunal, basado en el argumento de que el autor del hecho era Gregory, el cuñado de Alexia. Cuando los familiares se enteraron, se opusieron de inmediato. 15 días después, la solicitud de liberación fue rechazada y Jonathan seguía siendo el principal sospechoso. Durante las diferentes audiencias, Jonathan caía en algunas contradicciones. La sesión del jueves 23 de noviembre de 2018 no fue distinta. Primero aceptó su responsabilidad y admitió que él había sido quien había acabado con la vida de su esposa. Jonathan narró que la noche del 27 de octubre de 2017, después de regresar de una cena en casa de los padres de Alexia, según su testimonio, la mujer le pidió que tuvieran relaciones sexuales, pero cuando él se negó, ella se molestó y reaccionó violentamente. De acuerdo con la narración del hombre, él trató de controlarla, pero perdió el control y entraron en una lucha. Estuvieron forcejeando un rato, se agredieron mutuamente. Finalmente, él la tomó por el cuello y presionó con sus manos hasta dejarla sin vida. Después de este escalofriante relato, Jonathan se quedó en silencio. Luego de una pausa retomó su declaración y volvió a la versión de la conspiración familiar, inclusive delante de la familia de Alexia, que estaban allí presentes. Una vez más insistió en la acusación contra el cuñado de Alexia, pero además agregó que la hermana de su esposa fue quien le dictó el documento de 2 páginas hallado en su computadora, donde él narraba todo lo sucedido entre el 27 y el 28 de octubre de 2017. Los familiares de Alexia negaron categóricamente todas estas acusaciones. A petición del abogado de los padres de Alexia, el 7 de diciembre de 2018, Jonathan fue sometido a un careo con los familiares de la mujer. En esta ocasión los confrontó uno a uno. Al final de la jornada, el fiscal declaró que durante toda la mañana de ese día, Jonathan había mantenido la versión de la conspiración familiar, acusando directamente a Gregory como autor del hecho, pero que después de varias horas durante la tarde, el hombre se había derrumbado. Isabel, la madre de Alexia, le mostró una foto de su hija con su gato Happy, y allí Jonathan se quebró. Admitió al final que él era el responsable de la muerte. El abogado de los padres de Alexia se adelantó a concluir que seguramente los abogados defensores del acusado pedirían que se organizara una actividad judicial de reconstrucción de los hechos, en especial en el lugar donde se había hallado el cuerpo de la víctima.
Para Isabel la confesión fue un alivio, no solo para ella, sino para toda la familia. Tenían confianza en que el proceso de investigación judicial terminaría pronto, en vista de que ya no había lugar a dudas sobre quién había sido el autor del homicidio de Alexia. La madre de la joven esperaba que en 2019 ya se iniciara el juicio contra Jonathan. Durante algunas declaraciones, Isabel comentó que la familia seguía desolada por la pérdida de su hija, a lo que se sumaba la terrible red de mentiras que había armado Jonathan, y la cual se fue desenredando poco a poco. El padre de Alexia se apuró a declarar que esperaba la máxima pena, mientras que la hermana de la joven comentó, aún sorprendida, que su cuñado había logrado engañarlos a todos. Lo calificó de camaleón, un experto en el arte de mentir. Recordó que cuando estaba con ellos hablaba muy mal de su propia familia y que era muy seguro que hiciera lo mismo cuando estaba con su familia sobre ellos. Afirmó que Jonathan le mentía a todos. La versión que difundió el abogado defensor en declaraciones a los medios fue que Jonathan había admitido haberle quitado la vida a su esposa, pero de manera accidental. Trató de implantar la idea de que el viudo no tenía la intención de hacerlo, pero que al calor de una fuerte discusión se dejó llevar por la ira y ese fue el lamentable resultado. De acuerdo con el testimonio del abogado, Jonathan estaba arrepentido. Asimismo, el abogado defensor reconoció que hubo algunas tensiones muy fuertes entre la pareja, responsabilizando a Alexia, quien de acuerdo a su relato tenía una personalidad arrolladora, lo que ocasionaba que su cliente se sintiera disminuido y en algunas ocasiones sofocado. De acuerdo con las palabras del abogado defensor, al calor de la discusión se dijeron muchas cosas hirientes. Luego se hicieron daño físicamente y ninguno de los dos se detuvo, hasta que finalmente Alexia cargó con la peor parte. Al final de sus declaraciones, el abogado informó que Jonathan había sido acusado del homicidio de su esposa, pero el hombre insistía en que él no había quemado parte del cuerpo de Alexia. Terminó sosteniendo que se prepararía para afrontar el juicio que se realizaría en 2019, defendiendo la hipótesis de que su representado no era un asesino, sino un joven que admitió haberle quitado la vida a su esposa de forma accidental. La reconstrucción de los hechos ocurridos entre el 27 y el 28 de octubre se fijó para el 17 de junio de 2019, tanto en el domicilio conyugal como en el lugar donde fue encontrado el cuerpo. Esta comenzó cerca de las 5 de la mañana, para aprovechar la oscuridad de esa hora y ubicarse más o menos en las condiciones nocturnas del momento de los hechos. En el transcurso de la reconstrucción, Jonathan, abatido, también admitió que había quemado parcialmente el cuerpo de su esposa después de que la había golpeado violentamente en el rostro, entre 5 y 10 veces. Dijo además que colocó sus manos alrededor del cuello de la mujer y lo presionó con tanta fuerza que le quitó la vida. Durante el verano de 2019, un examen psiquiátrico adicional reveló que Jonathan tenía una patología de personalidad con rasgos de tipo obsesivo, lo que lo hacía inestable y capaz de derrumbarse en cualquier momento. Estos trastornos se remontaban a su infancia. Al parecer, Jonathan desarrolló el trastorno obsesivo-compulsivo, en particular amor por el orden, la limpieza y la persistencia de los ritos de verificación. La opinión de este psiquiatra era significativamente menos severa que durante la primera evaluación psicológica, que antes presentaba al acusado como enojado, agresivo y manipulador. Un importante hallazgo como resultado del último informe estableció que en efecto Jonathan sufría de impotencia sexual, pero que su origen era únicamente psicológico. Como soporte de todos los hallazgos presentados en ese último informe, el investigador se refirió a las entrevistas que realizó a más de 20 personas. No obtuvo en estas ninguna información negativa sobre el comportamiento de Jonathan antes de los hechos. Sus allegados lo describieron como una persona muy bien integrada en la sociedad, buen deportista, sin problemas económicos, pero afirmaron que su esposa lo dominaba, que le regulaba la alimentación y que le controlaba los horarios. Sin embargo, él nunca se quejó de nada de esto. También se mencionó su carácter maníaco respecto al funcionamiento de la casa, así como las tensiones dentro de la pareja vinculadas al deseo de Alexia de tener un hijo. La segunda semana de noviembre de 2019 inició el juicio en contra de Jonathan en el Tribunal Penal de Alto Saona y el territorio de Belfort. El tercer día del juicio terminó con Jonathan experimentando algunos episodios de alteración de su salud, e inclusive sufrió desmayos. Esta jornada en particular fue bastante larga. Jonathan fue escrutado intensamente por el juez, por el fiscal y por los abogados de la familia de Alexia. El acusado narró todo lo sucedido entre el 27 y el 28 de octubre de 2017 y volvió a describir con frialdad los detalles de cómo terminó quitándole la vida a su esposa.
Durante la audiencia también se presentaron varias personas que ofrecieron su testimonio, entre ellos los familiares de Alexia. Cuando la madre de la joven pasó al estrado, se dirigió a Jonathan y lo confrontó. Lo invitó a comportarse como un hombre verdadero y a asumir sus responsabilidades. Aprovechó su intervención en el juicio para leer una carta de San Valentín que Alexia le había escrito a Jonathan en febrero de 2012. Todos los presentes escucharon atentamente y quedaron muy conmovidos con las manifestaciones de amor de la chica para con su marido. Jonathan no aguantó y rompió en llanto. El 19 de noviembre de 2019 se oficializó el cierre del procedimiento de investigación. El abogado de Jonathan declaró a la prensa que estaba considerando invocar la existencia de violencia recíproca en el matrimonio Daval como línea de defensa. Un aspecto que había quedado un poco de lado hasta ese momento fue la experticia forense que arrojó que Alexia estaba consumiendo Zolpidem, un fuerte medicamento para dormir, Tetrazepam, un relajante muscular que no era legal desde 2013 y Tramadol, un analgésico opiáceo. Consumió este cóctel de medicamentos de manera regular durante un año antes de su muerte, con un aumento evidente en los últimos meses de 2017. En su momento, esta información generó suspicacias en la familia de Alexia, primero porque era poco probable que estuviese consumiendo todos esos medicamentos voluntariamente si estaba tratando de quedar embarazada, pero además porque no se correspondía para nada con su estilo de vida saludable. Una fuente del tribunal informó el 11 de diciembre de 2019 que la familia de Alexia solicitó información acerca de la posibilidad de envenenamiento. Tenían la sospecha de que Jonathan era quien había estado administrando los medicamentos sin el consentimiento de Alexia. Además, pidieron que se investigaran las cuentas bancarias de la pareja para determinar quién estaba comprando los fármacos. Si los había comprado Jonathan, podrían comprobar que todo se trataba de un plan fríamente elaborado. El abogado defensor refutó estas peticiones, alegando que no habían pruebas que respaldaran el envenenamiento, sosteniendo además que la explicación era la automedicación. El fiscal coincidió con el abogado, subrayando que las causas de la muerte estaban claramente determinadas en el expediente. En todo caso, la decisión de esta investigación sería decidida por un juez de instrucción. El 18 de diciembre de 2019, el fiscal declaró que Jonathan estaba siendo procesado por homicidio intencional cometido por un cónyuge y no por asesinato. La familia de la víctima consideró inaceptable esta decisión, pues estaban convencidos de que Jonathan había actuado de manera premeditada. El fiscal y los abogados dijeron en ese momento que Jonathan debería ser juzgado en el segundo semestre de 2020 y que quedaba pendiente por establecer la calificación entre asesinato de un cónyuge o violencia voluntaria que conduce a la muerte sin intención de causarla. De acuerdo con los abogados de la familia de Alexia, el juicio de Jonathan permitiría comprender el motivo de su acción y sentimientos hacia la mujer, así como también en qué condiciones precisas el hombre emprendió su acción. Para el abogado defensor, el proceso permitiría juzgar si los hechos eran un asesinato o una manera no intencional de causar la muerte. Para el 19 de febrero de 2020, en medio de la pandemia por la emergencia sanitaria mundial, se tenía previsto que el acusado compareciera ante la audiencia, pero el juicio fue pospuesto hasta marzo de 2021 por motivos sanitarios. Luego de varios arreglos en atención a las indicaciones de expertos en protocolos sanitarios, se fijó el inicio del juicio el día 16 de noviembre y se pensaba que se extendería hasta el 20 del mismo mes del año 2020. La sala fue precedida por el juez Matthew Husun, asesor del tribunal, y el jurado estuvo conformado por 6 personas, 5 mujeres y un hombre, separados por una lámina de plexiglas como medida sanitaria. En la primera audiencia, ante una pregunta directa del juez, Jonathan reconoció ser el único responsable de la muerte de su esposa. Seguidamente, el magistrado presentó un resumen de las diferentes versiones que había presentado el acusado en los procesos anteriores, hasta que finalmente mantuvo su confesión del crimen, pero alegando que había sido un accidente y no algo intencional. En el segundo día del juicio, los padres de Alexia se enfrentaron a Jonathan y le exigieron que dijera toda la verdad. Le pidieron que hablara con claridad y explicara los motivos que lo llevaron a desatar el horror. En esa misma sesión, el médico forense Antoine Traki especificó cada una de las lesiones, así como los lugares de las quemaduras en el cuerpo de Alexia,
indicando que probablemente, como ya se había dicho, había fallecido por asfixia, y descartó por completo la hipótesis de una relación sexual post-mortem, que era algo que se había especulado en varias ocasiones. El 18 de noviembre de 2020 fue el turno de Jonathan. Comenzó su declaración pidiendo disculpas a los familiares de Alexia. Luego procedió a narrar todo lo sucedido, antes, durante y después de los hechos ocurridos. En medio de su testimonio sufrió algún malestar de salud y finalmente se desmayó. En su declaración, de forma intermitente, dijo que cuando alguien tomaba el cuello de una persona de la forma en la que él había tomado el de Alexia, era para quitarle la vida. En ese momento se hizo un silencio en la sala. Sin quererlo, Jonathan acababa de admitir su intención de matar a su esposa. En la siguiente audiencia, los psicólogos y psiquiatras que examinaron a Jonathan expusieron sus opiniones. También llamaron a declarar a Martine, la madre de Jonathan. Luego vinieron las audiencias de los últimos testigos, así como la de Denise Blanc, quien fue el responsable de los estudios de personalidad que le realizaron al acusado. En la audiencia del 20 de noviembre se presentó un intercambio muy tenso entre Isabel y Jonathan. El ambiente en la sala se tornó angustiante. Durante esa confrontación, la madre de Alexia intentó obtener una explicación directa. Jonathan se quebró. Le pidió perdón de rodillas, pero no dijo nada más. Durante la acusación y los alegatos, el penúltimo y el último día del juicio, cada una de las partes ofreció al juez y al personal del jurado sus tesis, su visión de los hechos y sus pruebas. Las partes representadas de los familiares no solicitaron la cadena perpetua, pero el fiscal general la solicitó en nombre de la Fiscalía. El 21 de noviembre de 2020, el tribunal en lo penal declaró culpable a Jonathan y lo condenaron a 25 años de prisión sin prórroga del periodo de seguridad, lo que, de acuerdo con el Código Penal del país, significa que toda pena de al menos 10 años de prisión va acompañada de una pena de seguridad equivalente a la mitad de la pena cumplida, por lo que era seguro que Jonathan cumpliría al menos 12 años y medio en la cárcel sin ninguna reducción de pena. El periodo de seguridad impide cualquier excarcelación o ajuste de la pena. Ornella Spatafora, otra abogada integrante de la defensa, anunció que no apelarían la sentencia y que Jonathan la había aceptado y estaba de acuerdo. Jonathan rápidamente fue trasladado a la prisión donde debería cumplir su condena. La familia de Alexia declaró su satisfacción por la condena. Asimismo, manifestaron su deseo de pasar página. Sabían que no sería fácil, pero querían intentarlo. Es posible que Jonathan Daval sea elegible para la libertad condicional en julio de 2030, dependiendo de su conducta, de la solicitud conforme a los parámetros establecidos y también de si pasa la prueba de la Comisión de Libertad Condicional. Un mes después de que Jonathan fuera condenado, en diversos medios de comunicación aparecieron titulares informando que la familia de Alexia estaba exigiendo una indemnización que sumaba 360.000 euros, una suma cercana a los $379.000. Los abogados defensores de Jonathan lo consideraron bastante desapropiado. En mayo de 2021, el tribunal reconoció el daño causado a los familiares de Alexia y consideró que Jonathan debía pagar una indemnización de 165.000 euros, una cifra cercana a los $175.000. Los familiares de Alexia consideraron muy baja esta suma y presionaron nuevamente. En junio de 2022, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia, pero redujo a 160.000 euros, un poco menos de $170.000, el monto de reparación por daños y perjuicios. El 28 de octubre de 2021, 4 años después de la muerte de Alexia, sus padres, Isabel y Jean-Pierre, publicaron un libro titulado Alexia, nuestra hija. En esta obra expusieron todo lo vivido acerca de la desaparición de la chica, el hallazgo de su cuerpo y las idas y venidas en materia judicial. Además de eso, también decidieron vender la casa donde vivía la joven pareja y el bar que tenían. Parte de ese dinero lo invirtieron en algunos inmuebles y el resto lo utilizaron para llevar una vida mejor junto a su hija, el esposo de esta y los nietos. El caso de Alexia ha servido de inspiración para varios libros, series televisivas y hasta una película, cuya proyección acaparó la atención del público. La madre de Jonathan se quejó y criticó públicamente la cinta porque no estaba de acuerdo de la forma en la que se caracterizó a su hijo. El caso de Alexia Daval es un trágico recordatorio de cómo una historia de aparente felicidad puede esconder los más oscuros secretos. Únicamente Alexia y su esposo sabían qué ocurría en la convivencia matrimonial, y de no ser por la confesión del viudo y también homicida, habría sido muy difícil ponerle fin a los años de incertidumbre.
El día que Jonathan Daval asesinó a su esposa Alexia, destruyó para siempre el futuro de la joven, pero también dejó una herida profunda en sus familiares y amigos, así como en sus propios seres queridos, que descubrieron con horror que el chico tímido, simpático y apacible era en realidad un monstruo abominable capaz de los actos más terribles. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, como siempre decimos, un caso muy triste. Verdaderamente la historia de Alexia fue bastante terrible, cómo su propio esposo le quitó la vida y cómo él pudo aparentar ante los medios, ante los familiares, ante todas las personas que estaba triste, que estaba agobiado, que quería justicia, que la estaba buscando cuando fueron las búsquedas, cuando en realidad él sabía dónde estaba el cuerpo y sabía también que seguramente terminaría ante la justicia. Realmente dejó muchos cabos sueltos y al final los abogados tanto de la familia como de la fiscalía pudieron llevarlo tras las rejas. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco como LesmaVR en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.